Sí, ¿qué tal? Otra vez volvemos al audio. Un saludo para aquellos que lo escuchen, este audio de Muertos al Pecado. La intención de este audio es solamente hablar acerca de, digamos así, unas preguntas que nos han estado haciendo. Igual voy a dar lectura, pues bueno, aprovechando de que pues esas preguntas se las hacen aquí a la página, pues vamos a hacer unas breves respuestas. No son muchas preguntas, aunque si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, que obviamente no conocemos todo, pero igual es bueno conocer las preguntas para estudiarlas y después dialogarlas, ¿no? Con lo que estamos haciendo en esta página, que gracias a Dios pues nos permite estos medios, que es un medio de libertad de expresión. Realmente cada uno de nosotros cuenta con una iglesia, cuenta con maestros, pero es bueno conocer personas que nos puedan orientar un poco o recomendar algo, ¿no? Algún libro, algún tema, alguna temática, etcétera. Hizo una pregunta a un hermano llamado Maximiliano, si mal no recuerdo, Iván Maximiliano, sobre un video que ya hicimos aproximadamente hace 2 años o un año, si no mal recuerdo, acerca de los 4 estados del hombre. Obviamente este video fue hecho desde una perspectiva calvinista, podemos decirlo así, acerca de 4 estados: inocencia, depravado, regenerado y glorificado, ¿no? Por eso puse esta imagen, pero igual vamos a hacer algunas otras, vamos a contestar algunas otras preguntas. Referente a ese punto, el hermano preguntaba qué tan bíblicos son estos aspectos. Realmente nos vamos a introducir a un tema bastante complicado dentro de la iglesia cristiana, que sabemos que es difícil llegar a un consenso de doctrina. Eso es totalmente difícil, pero voy a comentar o argumentar cuál es la perspectiva referente a este video. En el estado de inocencia se menciona que Adán era una persona, y Adán y Eva eran personas inocentes, no había pecado en ellos, no había algo interno que los impulsara a hacer. Lo que podemos ver nosotros, se le conoce dentro de la teología reformada o dentro de la teología pactual, se le conoce como el pacto de obras, donde Adán es puesto en el Edén con la finalidad de obedecer el pacto. Y algunos maestros afirman de que aún el pacto, Adán por sus propias fuerzas podía obtener la vida eterna, pero aún esto era una demostración de un pacto de gracia, conforme a lo que se dice del pacto de obras, que todos los pactos llevan un aspecto de gracia, ¿no? Esto depende mucho de la perspectiva doctrinal y teológica. Pero el punto es de que Adán era una criatura inocente. No había un peso de pecado que lo llevara a hacer el mal. Esto lo menciona precisamente el capítulo 3 de Génesis, donde es la caída del hombre, donde el hombre decide pecar, pero el hombre se entiende que estaba en un estado no esclavo del pecado, no era una criatura hecha con pecado. Estas son conclusiones lógicas. Por ahí hay una frase que se dice buena y necesaria consecuencia. O sea, es lógico entender que Adán no fue creado con pecado. Hay discusiones en cuanto a si Adán estaba ya santificado, si había santidad dentro de él, entre otros detalles. Vamos a tener diferentes opiniones cuál sería el estado de Adán y Eva antes de la caída. Pero al menos en la perspectiva de un servidor, considero que Adán era una criatura inocente sin peso de pecado. O sea, podía pecar, pero podía no pecar. O sea que pudiese ser, aunque ya todo, si lo vemos desde un aspecto predestinado, determinista, pues sabemos que Dios determinó ciertos aspectos, pero podemos considerar, o tal vez algunos argumentarán, que había posibilidad en ese pacto de obras de que Adán no transgrediera la ley de Dios, el mandamiento que le fue dado. Entonces el pecado pasó a ser, pues ahora sí que el estado del hombre, que se le considera como depravación total, corrupción radical, entre otros detalles, que bueno, esta doctrina es muy conocida dentro del ámbito calvinista, reformado y aún arminiano. La depravación total se explica de diferentes formas, porque hay ciertos aspectos en esto de qué tan bíblico es. Bueno, hay muchos textos
que afirman que el hombre es esclavo del pecado, que no puede hacer justicia por sí solo, que todas sus obras están contaminadas por la maldad y muchos aspectos. Pero ¿de dónde se toma este concepto de la depravación radical? Bueno, básicamente cuando el hombre comete pecado, esta pecaminosidad es pasada a todos sus descendientes. Es lo que se le conoce como el pecado original o el pecado imputado, que se transmite directamente a Adán a cada individuo de su generación, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que la depravación o la corrupción radical, que algunos lo explican diferente, cómo el hombre entró en ese estado de pecaminosidad. Y la iglesia ha entrado en discusión en cuanto a la antropología. Por eso no hay una sola posición doctrinal en cuanto a esto. Voy a detenerme a leer una pregunta que tenemos aquí. Dice, pero ¿por qué le cuenta por pecado? Si en su estado inocente, él no sabía que desobedecer era pecado. Bueno, realmente lo sabía. Ahí es donde, bueno, podemos verlo desde una perspectiva lógica de la lectura escritural, que se le dio un mandato a Adán. Adán estaba en un estado de inocencia, donde estaba aprendiendo. Por eso cuando Dios dice, no comas del árbol del bien y del mal, era porque ellos no conocían bien todas las cosas, no estaban en un estado perfeccionado. Es algo que debemos de considerar, y esto es una postura, tal vez alguno tendrá otra opinión. Adán no estaba en un estado de perfección, así que estaba aprendiendo, estaba creciendo en el entendimiento al cual había sido creado y el cual era disfrutar de Dios por la eternidad, un conocimiento pleno sobre el bien, ¿no? Conocer el bien plenamente, conocer la bondad, conocer la verdad, no la mentira, no la maldad. No era necesario conocer esos aspectos negativos de la vida humana. Adán no sabía, sí sabía que era pecado, porque en textos anteriores se le dice que no comerá. Si comieres del árbol, ahí ya él está recibiendo un conocimiento, entonces ya tiene responsabilidad y tiene conocimiento, tiene un mandamiento de Dios. Dios le enseñó que no debería de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aún ahí es una explicación escritural. Adán tenía conocimiento, Adán sabía que era pecado, sí. Adán ya se le había dado las pautas del pacto y aún así decidió transgredir, pecar, incumplir la ley de Dios, porque no solamente fue el hecho de incumplir un mandamiento perceptivo, o sea, de percepción que Dios le dijo, sino que transgredió muchos mandamientos, quiso ser como Dios, tachó a Dios de mentiroso, fue idólatra, orgullo, entre otros detalles, amó la mentira más que la verdad, al irla conociendo de manera progresiva, porque eso fue cuando Adán come del árbol del bien y del mal, conoció el mal, sabía que él había pecado y ahora conoció la maldad. Entonces por eso Adán, de ser un ser inocente que iba aprendiendo, que tenía que alcanzar la perfección en justicia, conforme a lo que vemos en los textos de Romanos capítulo 5, donde hace una comparación, lo que es el apóstol Pablo, acerca de Adán y acerca de Jesucristo, que Jesús es el segundo Adán, Jesús es el que cumplió, Jesús es el que hizo realmente lo que Dios demandaba en su santa ley y en sus mandamientos, ¿verdad? Y hacemos una comparación, me agrada mucho la comparación que muchos teólogos hacen en cuanto a la tentación de Jesús, cómo él venció a Satanás, cosa que Adán y Eva no pudieron hacer, así que Jesús viene a ser el representante de la naturaleza humana. Y conforme a la teología que se basó este video de los 4 estados del hombre, nos percatamos de que definitivamente el cumplimiento de Jesucristo fue lo que hizo que esto fuera restaurado, ¿no? Entonces el representante, la cabeza federal, así es la doctrina que se le conoce como las cabezas federales, Adán siendo representante de la raza humana, Jesucristo ahora el nuevo representante de su iglesia. Y así es como se considera ese punto, ¿no? Espero haber respondido tu respuesta, José Luis Lima. Definitivamente Adán conocía que estaba mal, conocía que estaba mal porque Dios se lo había dicho. O sea, no, tenía un conocimiento que iba en crecimiento. Él pudo haber entendido que con el punto focal en la mirada de que Dios le había dicho, no lo hagas, porque si lo haces ocurrirá algo malo, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva prefirieron la maldad.
prefirieron la mentira, prefirieron el pecado. Entonces, por ese motivo, la raza humana llega a esa decadencia del pecado heredado, que hay muchas posiciones. En cuanto a la segunda posición de depravado, hay diferentes posturas. Hay posturas que creen que el hombre sí ha sido afectado por el pecado, pero queda cierta luz de la naturaleza, pero aún no solamente la luz de la naturaleza, sino que el ser humano tiene ciertas capacidades que cuando en la teología reformada o la teología calvinista se considera que el hombre no tiene capacidades. Y cabe enfatizar que hay diferentes perspectivas en la depravación total. Hay personas que han llegado al extremo de decir que el hombre definitivamente no puede hacer nada, absolutamente nada bueno. Hay otros que dicen que el hombre puede hacer cosas buenas, pero están contaminadas por el pecado y si llegan a ser corruptas. Hay otros que dicen que el hombre puede hacer buenas cosas, aunque esté contaminado por el pecado, porque tiene la imagen de Dios. O sea, como que hay una diferente explicación en cuanto a la depravación total. El punto real de lo que la depravación total, de manera muy externa, quiere enfatizar, o la corrupción radical, es que el hombre no tiene capacidad del cumplimiento de la ley moral de Dios, y eso en cualquier posición doctrinal es verdad. El ser humano sin la gracia es imposible que cumpla lo que es los mandamientos de Dios. Como dice la Escritura, bueno, hay texto en Romanos 3:10 en adelante que dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y de esa conclusión se llega a que el hombre sin la gracia no puede buscar a Dios, y es una verdad. Pero otros argumentan que el hombre sí puede buscar a Dios de manera imperfecta. Aunque de alguna forma, pues sí es imperfecta. El hombre aparentemente busca a Dios. Hay diferentes explicaciones. Por ejemplo, hay una explicación que podría decir que el hombre, cuando aparentemente busca a Dios en el estado caído, no está buscando al Dios verdadero, está buscando algo incorrecto dentro de su corazón, a un Dios falso, que puede ser el Dios de los cristianos, pero desde una manera equivocada y contaminada por el pecado. Otros dicen que, bueno, el hombre por la naturaleza sabe que hay un Dios y se quiere acercar, pero necesita un impulso más de la gracia para poder llegar al cumplimiento de la búsqueda de Dios. Aparentemente es un poco confuso, pero son diferentes apreciaciones en cuanto a este estado. Pero en cuanto a la pregunta que hacía por ahí Iván, el estado depravado lo comparamos y se basa totalmente en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Igual si gustan hacer una pregunta o algún comentario referente a su posición teológica, pues podemos argumentarla, ¿no? Por ejemplo, dice: como está escrito, no hay justo ni a un uno, es decir, no hay ser humano que cumpla la ley de Dios en ningún aspecto. Dice también: no hay quien entienda. Esto habla de un entendimiento pleno de lo que es Dios, su voluntad, su ley, etcétera, ¿no? No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Aquí ya habla de una deficiencia del estado del ser humano. El ser humano es inútil, no puede alcanzar su plenitud por sí mismo, cosa que concilios ecuménicos condenaron, que fue el concilio de Éfeso y otros acerca del pelagianismo. O sea, que el ser humano sin la gracia es imposible que pueda hacer ciertos aspectos bondadosos. Y cabe enfatizar que aún la Iglesia Católica tiene esa posición referente al concilio de Orange, que habla de la gracia, conforme a la doctrina agustiniana. Pero bueno, la depravación total, ahí hay muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Porque lo que es la escuela patrística y la escuela de los padres macedonios, sí creo que son los padres macedonios, los padres de la Iglesia, entre otros, capadocios, perdón, los padres capadocios, y aún San Gregorio de Niza mencionaban mucho la sinergia, ¿no? Que el hombre se esforzaba, levantaba los escalones, pero la gracia le llevaba ese impulso, ¿no? Entonces sí son posiciones muy diferentes, ¿no? En cuanto a estos aspectos. Entonces, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies están para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ya Pablo hace un énfasis, ya que para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, por obediencia a los mandamientos de la ley moral y la ley ceremonial podemos atribuirle, porque por medio de la ley es como el hombre conoce el pecado. ¿Por qué? Porque la ley le manifiesta lo que es pecaminoso. Entonces el estado depravado está basado en esos textos. Vamos a entrar a muchas discusiones porque la antropología también es dentro de la iglesia, pues hay diferentes posturas, ¿no? Entonces entraríamos a discusiones diferentes. Pero algo que, al menos en mi perspectiva como creyente, creo que a algunos cristianos se les está olvidando. Y cuando caen en la herejía es cuando hacen una negación de la gracia, ¿eh? La herejía es negar la gracia de Dios para que el hombre pueda hacer lo bueno. Eso, la mayoría de los sistemas teológicos dentro de la cristiandad dicen, no, el hombre no puede hacer lo bueno sin la gracia de Dios. Pero ya hay diferentes aspectos en cómo se concibe la caída, o sea, cuáles son los resultados de la caída. Sí hay diferencias, sí las hay, pero el estado depravado es el que comúnmente se basa en estos textos, lo que también Jesús dice precisamente en Mateo, que del corazón salen los malos deseos, entre otros detalles. Saludos a José Lima, de nada hermano, y también dice Surisma Rodríguez, bendiciones hermano. Igual ahí cualquier pregunta que tengan la pueden hacer sin ningún problema. El estado regenerado. ¿El estado regenerado en qué está basado? Bueno, el estado regenerado se basa en varios textos que podemos enfocar. Primeramente vamos a tratar uno que nos habla precisamente el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, donde Jesús habla con Nicodemo, donde le dice, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Le menciona a Nicodemo haciendo mención de que lo que nació de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, lo nacido de la carne se conoce como el estado de la caída, ¿no? El estado depravado, el estado corrupto, el estado de la condición humana que no alcanza la virtud por sus propios medios. Entonces él dice, es necesario nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar al reino de Dios. Ese es el estado regenerado, es el estado del nuevo nacimiento. Y ahora, si indagamos en la cristiandad de cómo el hombre nace de nuevo, bueno, hay muchas posturas, ¿verdad? Y las voy a mencionar con el fin, voy a mencionar mi posición. Mi posición es, evidentemente, cuando el hombre, por la gracia de Dios, obtiene la regeneración, es ser regenerado, para que éste pueda creer y tener fe. Ahora, hay algunas personas que creen que el hombre es regenerado cuando éste cree y se arrepiente, ¿no? Esa es la posición con más fuerza dentro del cristianismo latinoamericano. En cuanto al protestante, ¿no? En cuanto al católico, pues el católico afirma que el hombre que es bautizado, ese hombre es regenerado. Por eso a los católicos se le considera cristianos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque desde bebés ya han sido regenerados. Cosa que, bueno, podemos dialogar y podemos debatir si realmente algunos que siguen esta página aún son católicos y creen esa posición, ¿verdad? Pero bueno, en lo personal no la creo de esa forma, ¿no? Entonces, el estado regenerado también se basa en un texto que nos habla el apóstol Pablo, hablando con el pastor Tito, con el obispo Tito, acerca de esta enseñanza. Me gusta mucho este texto porque hace un énfasis impresionante, ¿no? de cómo fue la misericordia de Dios, ¿no? Dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Este texto es donde hace el énfasis por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otra versión que estaba leyendo por ahí dice la reformación o la reforma dentro del ser humano, y ese es el nuevo nacimiento, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos por su gracia, viniésemos a ser herederos de la esperanza
de la vida eterna. Entonces, en esos textos se basa. El estado inocente es el estado donde el hombre va conociendo por la explicación de Dios, por esa inocencia en la cual estaba creado el ser humano, pues podía cumplir y no cumplir, y tenía la capacidad de hacerlo, que la capacidad de cumplir el mandato de Dios, como también tenía la capacidad de incumplirlo, que fue el hecho de que Adán decide pecar. El estado depravado, el estado corrupto, es el estado donde el hombre está en oscuridad, está en tinieblas, y solamente la gracia de Dios le puede ayudar para que este hombre pase al estado de regeneración, ¿no? Ahí es donde ya hay discusiones en cuanto a cómo se ve la gracia, gracia irresistible o gracia previniente, gracia, infusión de la gracia, entre otros detalles que, bueno, ya me gusta hablarlo de esta forma porque me gusta hacer entender a la cristiandad, o al menos los hermanos que nos escuchan, de manera informativa, no porque yo abrace todas esas posiciones, no, sino que de manera informativa comentarle que hay muchos aspectos de perspectiva dentro de la cristiandad en cuanto a la gracia de Dios. El estado regenerado, pues es el que venimos mencionando, que es el estado donde el hombre se encuentra en un estado donde está bajo la gracia, precisamente. Aquí es donde ya se caen muchas falacias al calvinista que se le critica, ¿no? De que, el salvo siempre es salvo. No, un calvinista, los que creen en la seguridad de la salvación, porque hay demasiadas posiciones, sabe que el estado regenerado no permite al hombre, o no, el hombre no desea vivir una vida pecaminosa abiertamente. Que peca, sí peca, como el apóstol Juan dice. El hombre que dice que no comete pecado es mentiroso, aunque algunos afirman que habla de otro contexto. Pero la realidad es que el regenerado tiene un corazón diferente, no es el mismo corazón o no es el mismo estado del hombre depravado. Es donde la teología, en este caso reformada, bautista particular, se basa en eso, en esos cambios, ¿no? A unas confesiones lo dice, el hombre ahora desea, ahora tiene afecto por el bien, aunque no quiere pecar, puede caer en ciertos aspectos de oscuridad, pero continuar con su camino. Y el último estado es el estado glorificado. ¿En qué se está basando estos textos? Espero que este audio lo escuche el hermano que me hizo la pregunta. Romanos capítulo 8 menciona lo siguiente, 8:28, si no mal recuerdo, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, que ella habla de la predestinación, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el punto final de la salvación, que del estado depravado, del estado inocente, depravado, regenerado, llega a un estado donde va siendo transformado a la imagen de su Hijo, que viene siendo el estado de la regeneración, con el fin de llegar al estado de la glorificación, de la resurrección. Como dice el apóstol Juan, al estado en el que vamos a ser como Él, para que Él sea el primogénito precisamente entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó por medio de la predicación del Evangelio, a estos también justificó. A estos y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí es donde entra el estado de la glorificación, el estado de la perfección, donde el ser humano va a llegar a la glorificación, esa perfección. Y me parece curioso, porque leyendo precisamente a Gregorio de Nisa, ellos, los griegos, los ortodoxos griegos, hablan de una teología, disculpe si lo pronuncio mal, de la teodosia, donde el cristiano se va divinizando, de alguna forma lo ven así. Ahora no que sean semidioses, no, sino que van siendo conforme a la imagen de su Hijo, solamente que utilizan ese término platónico griego para dar a entender que el cristiano va escalando ciertos peldaños con la finalidad de llegar a ser semejante a Cristo en perfección. Y el crecimiento, obviamente ellos lo veían después de la muerte, ¿no? El alma moría, el cuerpo muere, el alma sale y entonces el alma se unifica con el cuerpo glorificado y llegan a esa teodosia, a esa glorificación, a esa divinización. Aún ellos mencionan ese tipo de definiciones que ante nuestro contexto obviamente se escucha muy raro, no sé, nomás es un punto informativo que igual usted puede indagar para conocer si realmente esta doctrina en qué se basa, ¿no?
Sí se basaba rotundamente en la filosofía griega, ya que estaba muy mezclado en el tiempo de Gregorio de Niza el cristianismo con la filosofía. No es necesariamente negativo, pero sí habla de un contexto filosófico muy diferente al que nosotros abrazamos en este tiempo en lo que es Latinoamérica y en otros aspectos, ¿no? Entonces, estos son los 4 estados del hombre. De manera muy sencilla, explicarlo de esta forma, dar a entender un poco de los 4 estados. Desde una perspectiva, vuelvo a mencionar, este video está mencionado desde una perspectiva calvinista. Y aún algunos que no son calvinistas pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Sí creo, me suena un poco lo que este video menciona. Podemos mencionar varios textos. Ahora, lo que es el capítulo 13 del estado de inocencia, hay muchos debates. Hay muchos debates si Adán realmente ya era perfecto, o si no era perfecto, o si solamente era inocente, o si tenía santidad dentro de él, o ya tenía una santidad completa. Esa era la controversia, que bueno, yo creo que Adán todavía no había llegado a un estado de perfección, es decir, estaba por perfeccionarse. ¿Y cómo se iba a perfeccionar ese ser inocente? Por medio de la obediencia a Dios. La doctrina de la gracia es sublime, Dios le bendiga totalmente. Sin la gracia estamos muertos en nuestros pecados, Sony, definitivamente. Y dice José Luis Lima, en el estado glorificado, ¿el ser humano podría pecar? No, imposible, rotundamente imposible que el ser humano peque. ¿Por qué? Porque el estado glorificado ya no va a haber, ya se hace el cumplimiento de la perfección de Dios. Te lo explico desde la perspectiva de la teología del pacto. La perspectiva de la teología del pacto, por medio, como vimos, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecan, la imputación y el estado de la condena eterna del hombre pues pasa a todos los seres humanos. Pero en Cristo Jesús, como la segunda cabeza federal, Jesús se presenta, cumple la ley moral de Dios, muere por los pecados del hombre. Resucita al tercer día y a los que creen en él les da esa salvación eterna, ¿verdad? En cuanto a la teología del pacto, igual lo podemos explicar desde la perspectiva wesleyana, ¿no? Que es muy diferente también. Pero te lo voy a explicar desde la convicción desde un servidor, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que precisamente bajo esta salvación, bajo la salvación de Cristo Jesús, el ser humano llega a ese estado de glorificación, de depravado llega al estado de glorificación por medio de la cruz del Calvario, para darle esa perfección que en Adán no se pudo cumplir. En Cristo sí se cumple esa perfección, por ende ya no va a ser posible pecar. Así como en el estado depravado es imposible no pecar por el hecho de que se nos heredó la maldad de Adán y su pecado. Ahora en Cristo, como se nos hereda la justicia, la verdad y la virtud, pues alcanzamos el estado de glorificación que nuestro primer padre no pudo alcanzar. Por ende, ya como en el estado depravado el hombre no puede dejar de pecar, en el estado glorificado el hombre no va a poder pecar. Es imposible que este peque, según la perspectiva de estas teologías. Dice José Luis, Lucifer estaba en un lugar donde no había pecado, donde la gloria de Dios llenaba todo, y con todo y eso pecó. Sí pecó. También hay diferentes discusiones en cuanto a Lucifer, que era un ser que fue, pues, vaya, que decidió pecar. Parece ser que la perspectiva de los teólogos es de que los ángeles también tienen ese aspecto de libre decisión, aunque se escuche muy... es un término muy rechazado, pero los ángeles tenían la libertad de decidir o no, ¿verdad? Decidir contaminarse o no por el pecado. Y Lucifer, pues decidió hacerlo, juntamente con más ángeles, conforme a lo que las escrituras dicen. Desde una perspectiva reformada, en cuanto al aspecto determinista, se dice que había ángeles escogidos. O sea, ángeles escogidos los cuales Dios no permitió que cayeran, y ángeles que Él no escogió para que cayeran y estos pecaran. Esa también es otra perspectiva. El punto es de que sí había una pauta que los ángeles pudieran pecar. Pero los ángeles no están... de hecho, la escritura dice que el hombre, por medio del sacrificio de Cristo, va a ser superior a los ángeles. Superior a los ángeles. De hecho, el Salmo lo dice. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste por encima de ellos. Obviamente este texto es un texto mesiánico, pero también hace alusión a sus glorificados.
O sea, serán los seres humanos superiores a los ángeles en ese aspecto, según lo que se entiende, ¿verdad? Igual, es un tema bastante complejo porque, le vuelvo a comentar, no hay consenso, pero sí es una explicación que los teólogos nos pueden dar en cuanto a esas perspectivas, ¿no? Que son explicaciones buenas, aunque realmente no son esenciales ni fundamentales. El punto es pues entender lo básico de la fe cristiana. Bueno, esa es la respuesta que tendría por ahí para Iván. Igual espero que escuche este audio. Por ahí no he podido escribirle porque, bueno, por ocupaciones hemos estado, pues ahora sí que ocupados. Pero hay otras preguntas. Me decía una hermana por medio del chat que quería saber de la vida del apóstol Pablo. De hecho, vamos a hacer un estudio, si Dios nos permite, en junio, juntamente con una página que se llama Teología Filosófica, donde estaremos hablando del pensamiento de Pablo y de Juan, si realmente estaban más apegados a la filosofía griega o realmente a Cristo en cuanto al aspecto doctrinal. Dice, gracias por tus respuestas. Esta última pregunta me ha causado mucho dolor de muelas. Y no eres el único, José. Yo creo que a muchos les ha causado dolor de muelas, pero hay, aunque no quiero escucharme mal, pero hay un sinfín de explicaciones de las cuales puedes indagar. Y ahora sí que la que más te guste, ¿no? Porque hay muchas posiciones, ¿no? Y para mí es un tema secundario, pero podemos discutirlo, podemos hablarlo, y esa es mi posición en cuanto a eso, ¿no? Que pues los ángeles tenían esa capacidad de pecar. Y esa es la explicación que bueno, que al menos yo tengo en cuanto a ese sentido, ¿no? Pero hay más explicaciones, no más hay una. Así es la teología, hay muchas explicaciones, muchas posturas, realmente la hay. Entonces, pues se puede seleccionar. Volviendo al punto, el pensamiento de Pablo lo vamos a estar viendo en cuanto a qué pensaba realmente Pablo, qué pensaba realmente Juan, porque ellos eran judíos, ¿no? Y la filosofía griega, qué alcance tenía en su tiempo. Ahora que la filosofía griega ha influenciado al cristianismo, o que se hizo una mezcla entre filosofía griega y cristianismo, es una verdad. Es una verdad, eso no vamos a desmentirlo porque será ridículo hacerlo. Pero ¿qué del pensamiento de Pablo? ¿Qué del pensamiento de Juan? ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver. Ahí la hermana que me hizo la pregunta, pues vamos a estar tratando el tema. Si tiene alguna pregunta, algún otro comentario, vamos a ver alguna otra pregunta que tengamos por aquí. Esta fue la pregunta de Iván Maximiliano, la pregunta de Margarita Astudillo, es referente a que ella dice, quiero saber de Pablo de Tarso, pues vamos a estar hablando un poco de Pablo, y bueno, si Dios nos permite, pues también vamos a escribir algo, ¿no? Para mencionar. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Igual, si usted gusta hacer una pregunta, pues igual la puede hacer sin ningún problema. Ok, vamos a ver por aquí qué otras preguntas tenemos. Ok, bueno, contra los concilios, bueno, hay algunos autores que son buenos, tanto protestantes aún, de todo tipo de preguntas que pueden hacer. ¿Qué opinas de los los fundamentalistas? Híjole, pues ahora sí que pues para algunos yo podría ser fundamentalista. Pues ahora sí que hay muchas perspectivas, ¿no? Un basarse bajo el libro de las escrituras y decir que es palabra de Dios, pues bueno, ya ahí es donde el fundamentalismo es considerado, aún podríamos decir, como fundamentalistas moderados, ¿no? Hay personas que a mí me consideran fundamentalista, ¿no? O algunas personas por ahí consideran fundamentalistas al cristiano básico que pues se basa en la sola escritura o aún en la prima escritura. Entonces, bueno, el fundamentalismo creo que en sus extremos, pues como toda filosofía, comete errores muy graves, ¿no? Ya que el fundamentalismo es una corriente religiosa que promueve la interpretación literal de los textos sagrados o fundacionales, ¿no? O sea, la escritura dice que la tierra se paró, por consecuencia la tierra, el sol se paró, perdón, y por consecuencia el sol gira alrededor de la tierra. Bueno, ese tipo de fundamentalismo creo que está equivocado, ¿no? Que debería considerar muchos aspectos de interpretación.
Entonces el fundamentalismo cristiano es el que ha tenido cosas negativas. El término fundamentalista del cristiano se refiere a movimiento donde el cristiano que afirma su adhesión al fundamentalismo de dicha fe. En varias denominaciones cristianas hay diferentes tipos de fundamentalismos, es lo que es muy diferente y a veces es difícil percibirlo, ¿eh? No siendo una denominación en sí, sino más bien un movimiento que atraviesa el cristianismo en un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de características especiales. Y este fundamentalismo no, a veces no es de un cristiano, a veces es solamente de algunas personas, ¿no? Pero el fundamentalismo, creo, a algunos fundamentalistas que dicen que la Reina Valera es la Biblia revelada, inspirada por Dios, y fuera de la NBI está mal y todo esto, creo que trae un desequilibrio bastante triste y causa mucho daño, ¿no? Porque cierra el intelectualismo y eso también es malo. Dice José Slima, entre fundas y liberales 100% prefiero los fundas. Pues bueno, pues depende qué tipo de funda. Porque bueno, es que ahí depende de la experiencia, ¿no? Porque cómo te fue en la feria. La mayoría de personas que están últimamente atacando a los fundamentalistas parece que siempre es por un contexto de cierto ataque que tuvieron de parte de ellos, ¿no? Que realmente se presentan como personas ignorantes, personas que no están usando el razonamiento ni la inteligencia, y eso afecta a la cristiandad, ¿no? Y afecta a los cristianos, porque pues, se imponen reglas que no son necesariamente el cristianismo, ¿no? Algunas características llamativas del fundamentalismo, por ejemplo, la interpretación literal de Génesis y el rechazo a la evolución de las especies, ¿no? Cuando hay algunos cristianos que la evolución la consideran viable, o sea, no todo el cristianismo rechaza la evolución, aún el Papa Francisco, por ahí, bueno, algunos son anticatólicos, no me quemen, solamente lo menciono porque el Papa se supone que es un cristiano, un obispo cristiano. Él mencionó que hay una posibilidad de considerar la evolución, si no recuerdo el Big Bang o la evolución, tal vez me estoy confundiendo, pero, pero sí, creo que debemos de estar abiertos a ciertas cosas, porque la Biblia yo la considero como la escritura en cuanto a los temas que toca de la salvación del hombre, pues sí son incuestionables. Pero en cuanto a algunos aspectos culturales, pues bueno, podemos ver por qué Josué dice que se paró el sol. Bueno, pues ellos no conocían lo que nosotros conocíamos ahora, ¿no? Son pequeños detalles que igual podemos analizar. Igual nunca vamos a estar de acuerdo. Eso es definitivo, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario referente a este tema. Bueno, vimos ya lo que son los 4 estados del hombre. Si es una pregunta acerca de qué opino o qué opinamos del fundamentalismo. A veces, yo creo que a veces es el celo de muchas personas. Ahora aquí dice el hermano Luis que él prefiere 1000 veces a los fundamentalistas que a los liberales. Bueno, los liberales, pues ellos ya dejan hasta de interpretar lo básico de la moral cristiana. No cometerás adulterio, bueno, pues bajo ciertas pautas. No fornicarás, bueno, pues es que el matrimonio es una institución social, una imposición social, construcción social, ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente, pues, menos en la moral cristiana, pues sí es a veces hasta preferible estar del lado del fundamentalista, aunque bueno, no, el hecho de que alguien siga cristiano no significa que se apegue o se aferre a lo que es la moral y ética cristiana. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos, que ustedes tengan, amigos? Voy a ver si aquí hay otra pregunta que nos han hecho en la página. Bueno, a veces son preguntas que sirven para... De hecho, por ahí una persona ya hace mucho tiempo se le hizo raro ver desde una página protestante que tocáramos los concilios ecuménicos, porque es algo que dentro de... y se impresiona, dice, hasta pregunta, ¿son calvinistas? Pues sí, de hecho sí, de hecho sí, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos al indagar. El matrimonio es en efecto una construcción social. Vaya, pues bueno, ahí podemos verlo desde una construcción social, ¿verdad? Igual sí sería bueno hacer un análisis, ¿verdad? No quiero argumentar sin prepararme, ¿no? Pero bueno, obviamente un cristiano lo considera
una institución desde la perspectiva de la divinidad, ¿no? Que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que un hombre llega a formar una sola carne con una mujer? Desde el hecho de las relaciones sexuales, desde que se firma un documento o desde que se casan dentro de una institución. Es algo que sería bueno analizar, pero que el matrimonio o el hecho de la fidelidad entre un hombre y una mujer es algo escritural de parte de la cultura judía y parte de la filosofía y cultura cristiana, pues sí, creemos que el matrimonio es una institución sagrada en ese aspecto de la cristiandad, ¿verdad? De hecho, lo consideramos sagrado los cristianos, pero dentro de la Iglesia Católica aún se le considera como un sacramento, como un sacro mandamiento el matrimonio, ¿no? Considerado, mencionado desde el Génesis, ¿no? Pero ahí parece que Norberto, igual me gustaría saber qué posición tienes referente a este tipo de doctrinas. Dice Asaf de la Paz, ¿podemos decir entonces que el relato de Adán y Eva es puramente simbólico? ¿Existe salvación dentro de la Iglesia Católica? Vaya, qué preguntas. Yo no veo, yo no interpreto lo que es el Génesis de manera simbólica. Yo considero que Adán y Eva eran personas, eran los primeros hombres, ¿verdad? Entonces no lo creo que sea pues simbólico, que hay obviamente personas que creen que es simbólico, que Adán representa a cierta masa de raza humana, a muchas personas. Y Eva también representa a otras personas por los nombres, que significa madre de muchas gentes, padre de muchas gentes, etcétera, ¿no? O humanidades, humanidades. Entonces, hay ciertos aspectos, por ejemplo, hablando y dialogando con un hermano, que es un tema complejo, en cuanto si el hecho de que Satanás sea una serpiente es simbólico, pues realmente no sería de afectar que Satanás no se viera manifestado como una serpiente, sino como su esplendor de angelical, a lo mejor así fue, ¿no? Y eso fue lo que causó impacto en Eva, el ver el ángel ahí, o el serafín, o no recuerdo qué era, Satanás. Este, entonces, al verlo, pues pudo causar un impacto. Entonces, puede ser que serpiente solamente sea un sobrenombre de este ángel, de este ser, de este serafín. Entonces, en cuanto al Génesis, de hecho hay un buen libro por ahí que habla de las posturas, diferentes posturas, pero Asaf, desde mi perspectiva, Adán y Eva eran personas literales. ¿Y existe salvación dentro de la Iglesia Católica? Yo creo rotundamente que sí hay salvación dentro de Roma. Porque también tenemos que ser consecuentes o consistentes. Creemos dentro de la Iglesia Católica, o aún en sus principios, el catolicismo, ¿no? de Clemente de Alejandría, de muchos otros, aún de San Agustín. A pesar de que yo no concuerdo con San Agustín en el bautismo regeneracional, aunque que es pecado tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, con que no concuerdo con él, pues yo considero salvo a San Agustín. Entonces puedo creer que Dios no se encierra a una sola denominación eclesiástica, porque Él salva al que cree en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo va a evolucionar el pensamiento teológico o doctrinal de esa persona? Bueno, hermanos, algo que debemos de considerar, que hay muchas teologías y bueno, cada uno pues llega a sus conclusiones y a sus convicciones, pero creo que dentro de las denominaciones eclesiásticas que guarden una ortodoxia básica, hay salvación. Y la Iglesia Católica pues guarda muchos principios de esos concilios ecuménicos, ¿no? Que precisamente son de ellos y se apropian de ellos, dicen, son de nosotros. ¿Por qué los hablas, protestante? Dicen algunos por ahí. Entonces ahí tenemos esa opinión. Gracias por sus preguntas. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Aprovechando esta conversación. Vamos a ver si hay otra pregunta que tengamos en inbox. Me decía un joven por ahí, Jefferson, que le gustaría que habláramos de las denominaciones, que las desmenuzáramos. De hecho, esa es la intención de la página, hablar de toda clase de denominación, ¿no? ¿Por qué surgió? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario que gusten desbozar.
Entonces, haciendo un pequeño anuncio ahí para el mes de junio, vamos a estar hablando de lo que es el pensamiento de Pablo y de Juan. Un tema bastante bueno, hay varios libros que vamos a recomendar también sobre qué fuentes estamos tomando para dialogar sobre el pensamiento de Pablo, sobre el pensamiento de Juan, diferentes tipos de teólogos, que puede haber consenso. Hay algún consenso en cuanto a muchos aspectos, vaya, de las vidas de estos hombres, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la respuesta a la pregunta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Ok, bueno, aquí desean la pregunta en cuanto a los... que si Dios ama al pecador. Hace una pregunta por ahí una persona. Pues bueno, yo creo que sí lo ama, ¿no? Si no, pues no hubiera mandado a su hijo. Más que ahí se hizo mucho la controversia con Paul Washer, ¿no? Que Paul Washer hacía un énfasis en que Dios aborrece al pecador. Pero ¿de qué perspectiva lo hacía Paul Washer? También, pues yo les invito a aquellos que no son calvinistas y no abrazan esa posición, pues que entiendan el punto focal, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, la verdad, el punto de Paul Washer, al menos cuando vi esos videos que para mí me gustan mucho y de hecho los puedo volver a ver, como Paul Washer menciona que el pecado o las personas que se les predica que Dios es amor y que no les va a hacer nada malo, pues llegan a una zona de confort. Pero cuando se les presenta que Dios aborrece al pecado, y no solo al pecado, sino al pecador, ¿verdad? Pero lo quiere transformar, lo quiere santificar. Ese es el punto focal cuando Paul Washer hacía énfasis en Dios odia al pecador, ¿no? O sea, esa realidad de que, oye, tu vida inmoral, pues realmente tienes que convertirte, ¿no? Ese era el punto de decir Dios aborrece al pecador, Dios odia al pecador. Pero caen en extremos, ¿no? Si vamos a estar diciendo que Dios odia al pecador a cada momento, pues la realidad es de que lo ama, lo ama y lo quiere transformar, ¿no? Es cuestión de equilibrio. Dios ama al pecador, sí, ama al pecador. Y que el calvinista dirá, no, 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 no ama al pecador. Bueno, pues sí, ama a los electos pecadores por Cristo, ¿no? O ama a todos los pecadores del mundo, era el católico o el arminiano. Pero pues la realidad que al que experimenta el amor de Dios, pues este es transformado, ¿no? Es purificado y lleva a concebir en su corazón y a tener el poder de la gracia que lo lleva a una vida de santidad, ¿no? Una vida de santificación, conforme a lo que se le conoce. Dice, ¿se puede realizar todo tipo de pregunta o solo respecto a un tema doctrinal en específico? No, a todo tipo de pregunta, Miguel. Todo tipo de pregunta. Igual si eres una persona que ha seguido la página, pues de los temas que hemos tratado. Si no, pues igual cualquier tema, ¿verdad? Igual, si es algo que desconozco, pues obviamente no lo voy a contestar. No voy a hablar algo que desconozco, ¿verdad? Pero sí, si es un tema, si es algo que conocemos, pues con gusto lo contestamos, Miguel. Igual haz la pregunta que gustes, ya si conocemos del tema, argumentamos con base en eso y si no lo conocemos, pues lo dejamos para la próxima. Entonces, es algo que se debe de considerar, ¿no? En cuanto a estos aspectos de Dios ama al pecador. Aún la perspectiva, aún dentro del calvinismo hay diferentes posturas, ¿verdad? Nomás que es cuestión de equilibrar en la práctica, ¿no? No vas a estar diciéndole a todo el mundo que Dios aborrece al pecador. ¿Y con qué intención le dices que Dios aborrece al pecador conforme al salmo, a los salmos, ¿no? Que los salmos son muy fuertes en cuanto a su manera de expresión. Pues el punto sería llevar a esas personas a la salvación. Dice, hace un tiempo leí un libro de Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, que aún el ateo que actúa, vive en amor desinteresado puede encontrar la gracia delante de Dios, puede eternizarse. ¿Cree que solo quien profesa la fe en Jesús puede ser salvo? ¿Se puede tener fe salvadora sin la necesidad de aceptar a Cristo? Me gusta un dicho que dice alguno por ahí en cuanto a los dogmatismos, que muchas veces la Iglesia Católica, como toda denominación, llega a extremos. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Yo creo que fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero al menos de la perspectiva protestante de la Iglesia invisible, ¿no? Que
dentro de quién es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo se compone por los verdaderos creyentes alrededor del mundo, independientemente de cuál denominación doctrinal estén. Pero el decir que un ser humano puede llegar a la salvación sin aceptar a Jesús, que muchos teólogos sí lo han llegado a declarar, al menos en mi opinión, para mí es difícil decirte que sí, rotundamente difícil, prácticamente imposible, porque sin Cristo, conforme a la doctrina que hemos visto, pues no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? En ese aspecto. Te lo digo desde un aspecto cristiano, obviamente es una página cristiana. Entonces no creo que un hombre pueda llegar a ser salvo sin aceptar a Cristo. Fuera de Cristo, aunque volviendo al punto de este término que fue muy mal interpretado, de que fuera de la iglesia no hay salvación, pero te lo hacían entender que fuera de las paredes de la institución romana no había salvación. Pero un personaje dijo, sí, tal vez fuera de la iglesia haya salvación. Puede haber salvación fuera de la iglesia, pero no fuera de Cristo. Él lo decía, pero hablando en cuanto a institución, ¿verdad? Pero definitivamente el creyente, donde quiera que se encuentre, es parte de la iglesia universal. Entonces, ¿se puede tener fe salvadora sin la necesidad de aceptar a Cristo? Mi respuesta es no, no se puede. Sin Cristo no hay salvación. Sin una institución denominacional puede haber personas que conforme a experiencia, conforme a no sé, tal vez su vida como está compuesta, no hay una iglesia, no hay una denominación, no hay una institución religiosa afirmada ya, pero esta persona concibe a Cristo, llega al conocimiento de Cristo, pues es salvo, ¿no? Aunque sea una fe sencilla, una fe pequeña. No todas las personas tienen la capacidad de indagar en la historia. Lo que salva es una fe sencilla, así, sinceramente una fe sencilla, independientemente de la posición soteriológica, de la posición eclesiástica, imagínate que un cristiano haya perdido en el Timbuktu, que 2 o 3 le predicaron, pues a qué tipo de culto va a llegar. Va a tener todos los dogmas, toda la institución, todo el culto regulador o toda la liturgia de cierta denominación. No, pues a veces es difícil instaurar cierto tipo de liturgia por la cultura, pero fuera de Cristo no hay salvación. Esa sería mi opinión en cuanto a ese aspecto, ¿verdad? Igual no concuerden conmigo, pero porque aquí en esta página curiosamente hay diferentes posturas, ¿eh? De hecho hay ateos que siguen esta página, no sé por qué, pero hay ateos que siguen esta página, hay agnósticos, por ahí hay una persona agnóstica que me parece muy amable, o sea, él menciona sus desacuerdos, pero bien, está bien, pues no vamos a atacarlo, vamos a evangelizarlo. pero él menciona sus desacuerdos, ¿no? Por ejemplo, pusimos un post acerca de Clemente de Alejandría, que Clemente decía que Dios buscaba el bien del hombre y se preocupaba por el hombre, ¿no? Entonces él decía, yo no creo que Dios se preocupe, yo creo en un Dios que está fuera de nosotros, que no se preocupa por las necesidades humanas. Entonces, pues yo le expliqué, bueno, los cristianos creemos que Dios se preocupa por el hombre, pues por eso mandó a su Hijo a revelarnos la verdad, ¿verdad? Entonces, hay diferentes posturas, pero a la persona que empieza a dar sus puntos de vista de manera agresiva, ofendiendo al cristianismo, ofendiendo a las personas de la página, insofactamente, pues queda bloqueado. ¿Qué opinión tiene de la separación secundaria dentro del contexto de la Iglesia Universal? ¿Qué opinión tiene de la separación secundaria? Buen punto, ¿eh? ¿Sabes qué? Ahí sí te voy a quedar mal porque no sé a qué te estás refiriendo con la separación secundaria. No es un tema que tengamos dominada. Ah, la separación secundaria. Me suena. La separación secundaria. La herejía de la separación. Ah, ok. Discúlpame. La separación secundaria, te hago la pregunta, ¿te refieres a la separación entre las iglesias? Es decir, según yo tengo entendido, la separación secundaria, y es muy practicado aún por algunos ministerios por ahí, que la doctrina, la separación tiene base doctrina muy amplia, o sea, separarse de las doctrinas o de las denominaciones que no están abrazando una sana doctrina. No sé si a eso te refieras.
Igual me gustaría que me contestaras si a eso te refieres. Dice Asaf, igual a lo que Miguel me confirma, voy a leer las otras. Cristo no podría venir a ser una práctica. Cristo no podría, venir a hacer una práctica, discúlpenme, no veo muy bien, además de una persona. Estar en Cristo practicando el amor sin necesidad de saber que está en Cristo. Sin necesidad de saber que está en Cristo. Y dice, gracias hermano, soy cristiano. Ah, ok. Ok, Asaf. Es que ahí entra muchos aspectos, pues vaya, hasta cierto punto liberales, ¿no? Creo que la doctrina, el cristianismo, la práctica, ¿no? Porque como creyentes podemos decir, hay un cristiano real y un cristiano falso, ¿no? Un cristiano falso puede tener una excelente doctrina, una excelente liturgia, pero pues no ser nacido de nuevo, ¿no? Y por ende, pues por más que se esfuerce, pues va a ser perverso. Y el cristiano regenerado pues puede cometer fallas, pero pues ahí va, ¿no? En la práctica del amor, del recibir, de perdonar el pasado, ese tipo de detalles, ¿no? Que es parte del cristianismo. Entonces estar en Cristo practicando el amor sin necesidad de saber que está en Cristo, a lo mejor no entender que está en Cristo, pero sí ejercer una fe en Cristo. Es que la fe en Cristo es importante para la cristiandad o la doctrina cristiana, ¿no? ¿Un cristiano peca todos los días? La respuesta es sí. Esta afirmación la he escuchado en muchos estos bíblicos. ¿O existe la ignorancia o plena gente que nunca ha nacido de nuevo? No, sí, el cristiano peca todos los días. Vaya, hay diferentes posturas, pero bueno, te voy a comentar referente a esto, ¿no? Porque hablamos de la perfección wesdayana, ¿no? La perfección wesdayana nos enseña que el hombre puede alcanzar cierto estado de perfección y disminución del pecado de manera suma. Al menos la doctrina que yo considero es de que el cristiano pues no deja de pecar. Si antes pecabas de manera impulsiva, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, tal vez me equivoque en este ejemplo, pero si pecabas antes como no regenerado 10,000 veces en 2 horas, como cristiano regenerado pecas 2,000 veces, o sea, disminuye la cantidad. Antes tus pensamientos abundaban en la inmoralidad sexual, en otros detalles, pero ahora ya se refrena. Y si tu alma, tu conciencia o tu mente piensa eso, pues lo suprimes. Y esa es la ventaja del nacido de nuevo, el poder de suprimir y negarse al pecado, ¿no? Entonces, el cristiano peca todos los días. Yo creo que sí peca todos los días, pero no de la misma forma que antes. Deja de practicar el pecado. Ese es el consenso que hemos llegado muchos cristianos. Deja de practicarlo. Su vida interna, su vida dentro de sí ya no puede ser la misma. Igual puede como que decidir, quiero hacerlo, pero después no quiero. ¿Por qué? Porque temo de Dios, ¿no? Entonces, el regenerado definitivamente no es lo mismo que uno regenerado. Definitivamente no pecan de la misma forma. Aunque se escuche un poco extraño, ¿no? Entonces, pues si hay ignorancia, ¿qué tipo de pecado comete uno regenerado? Yo invito a todo cristiano, sea laico, sea pastor, obispo, que pues cuando vea los pecados de un cristiano, pues analice bien cómo va a ser la disciplina y para ver si esta persona está en Cristo o no está en Cristo. No sé si tengan por ahí otra pregunta. Bueno, la de Miguel, la separación secundaria. O sea, para santificarme, es aquella operación bondadosa y continua al Espíritu Santo mediante la cual el pecador justificado lo liberta de la corrupción, ¿no? Entonces, esta separación, bueno, aquí voy a leer una definición, igual quiero que me confirmes si es a lo que te estoy refiriendo. La separación secundaria, aunque se suele presentar como una variación de la doctrina de la separación primaria o bíblica, la doctrina de la separación secundaria es algo bastante diferente. Aquí no se trata precisamente de separarse de apóstatas o de grupos anticristianos o antibíblicos. La separación secundaria es separarse, fíjese bien, aquí está esto, de cristianos fieles de buena doctrina por alguna razón válida. Separarse de cristianos fieles no es una decisión que debe tomarse a la ligera. Después de todo es negar la diestra del compañerismo a hermanos en la fe, a quienes consideramos como regenerados, es decir, por quienes Cristo murió
y con quienes debemos de practicar la marca del discipulado. Esto lo estoy leyendo de una página, que anda por ahí, creo que habla de Peter Master Seminary, establecida por Juan. Separarse de los hermanos en la fe corre un riesgo de negar la oración de Jesús. La separación secundaria, según un ministerio, por ahí, dice, la separación secundaria debe aplicarse también en iglesias. La iglesia de sana doctrina debe separarse de otras iglesias de sana doctrina si el criterio de la primera. La última no está lo suficiente separada de las otras congregaciones que igualmente a criterio de la primera no son lo suficiente sana doctrina. Híjole. Pues la verdad no lo considero muy viable esto de la separación secundaria, pero igual tienen algunos propósitos, ¿no? Como la separación de Gospel Coalition, por ahí muchos se separaron de ese tipo, pero también se metieron muchas cosas, entonces es algo muy delicado, muy delicado, ¿no? Yo creo que debemos ver, ¿usted cree que entonces, pues sí es bastante, o sea, creo que cae en extremos, hermano, creo que cae en sectarismo eso de la separación secundaria, igual me estoy equivocando, pero pues es la percepción que me da, igual vamos a indagarlo un poco más para entender un poco el pensamiento. Sí, hermano, a eso me refería, dice, o sea, ¿un cristiano puede fornicar todos los días? Es que de frente a qué tipo de pecado te refieres, Esteban. Yo creo que no, yo creo que un cristiano no peca igual. Ok, ¿en qué sentido? ¿Un cristiano puede fornicar? Y esa es una pregunta fuerte. Por ahí dice un cristiano tiene la posibilidad de fornicar un 10%, un 90% no. Depende de las causas, es pecado a fin de cuentas. Pero uno regenerado tiene la posibilidad de fornicar un 80 o 90%. Un 10% es por su moral, por su ética o porque no quiere engañar a su esposa porque realmente la quiere, ¿no? Son cosas de ese tipo. El cristiano no peca igual. Hay pecados extremos o pecados totalmente escandalosos que el cristiano regenerado debe de evitar. Peca, pero de diferente forma. Peca en el pensamiento probablemente, pero no en el hecho, en el acto. Hay una supresión de los pecados abiertos, eso es una realidad. Por eso cuando un cristiano se transforma, oye, es que tú eras así, tú eras de esta forma, tú eras una persona que conquistaba mujeres, etc. Pero al llegar el evangelio es cristiano y eso ya no lo practica. Pero hay otra clase de pecados dentro de su corazón que va siendo santificado. No son los mismos pecados, no es igual. Es cuestión de analizar bien la vida de la persona, ¿no? Porque hay personas que se dicen cristianos y practican ese tipo de detalles y pues realmente no son cristianos, no son creyentes, no han llegado a la fe en Cristo, no son genuinos, ¿no? Y ahí es donde podemos conocerlos por sus frutos. Usted creo que mencionó que es una herejía porque sería una herejía. La separación secundaria, creo que no sé si mencioné que era una herejía. Si lo mencionan no me refería, no es una herejía la separación secundaria, pero sí cae en una especie de sectarismo y sí lo he visto, en muchos sí se apartan de todo tipo de hermanos ni siquiera le quieren hablar. Entonces pues hay un desequilibrio, ¿no? De nada, Miguel, gracias por preguntar. Amigo, ¿cuál es la postura calvinista en cuanto a los niños muertos antes de nacer? ¿Son salvos o condenados? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Esto lo pregunto porque la salvación es por gracia, mediante la fe. Se puede ser salvo sin el medio de la fe. Cabe enfatizar, Juan Calvino llegó a decir que un cristiano podía ser regenerado desde el vientre de su madre. Esto lo podemos corroborar en un comentario de Juan Calvino. ¿En qué se basaba Juan Calvino? Se basaba en la vida de Juan, que Juan fue regenerado desde el vientre de su madre, ¿no? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, hay dos posturas, al menos que he escuchado dentro del calvinismo. Una es de que niño electo se salva, es regenerado, la imputación de Cristo lo alcanza por ser inocente, hay diferentes tipos de planteamientos, pero es salvo porque es electo. Que todos los niños nacidos de mujer, bebés que mueren, o aún las personas con síndrome de Down, entre otros detalles, estos son salvos por la gracia y regenerados. De alguna forma Cristo le es imputada la justicia de Cristo. Eso es lo que explican algunos. Algunos dicen que el niño que muere sin Cristo, y de hecho aún en un concilio se puede decir que los niños que no son bautizados, decían algunos por ahí, pues no llegaban a ningún lugar secundario, sino que pues eran condenados. Y hay cristianos que afirman que niño no electo, porque no todos los niños son electos, pues son condenados.
Son dos planteamientos, dos filosofías que no son claras en la escritura, al menos en mi perspectiva. Alguno va a decir, sí, es claro, y los niños que no son electos se van al infierno, o es claro, y todos los niños son salvos. Bueno, es una discusión bastante compleja, ¿no? Pero esas son las dos posturas que al menos yo he escuchado. Dice, pensé que pecado era pecado. Gracias, hermano, por contestar mis preguntas hasta cierto punto polémicas, ¿no? Son polémicas demasiado. Pues sí, el pecado es pecado, pero realmente hay diferentes tipos de pecado. O sea, no es lo mismo que alguien peque levantando la voz y enojado hacia una persona que lo mate, ¿verdad? Aunque Jesús dijo que el que odia a alguien es asesinato. Realmente sí, el corazón humano es demasiado complejo para explicarlo. Pero la realidad no causa o no es lo mismo matar a una persona que odiarla. Aunque sí, Jesús afirmó que era asesinato, que desde ahí empieza, que es considerado por Dios como asesinato. Pero en cuanto a los efectos del pecado no es lo mismo. Porque si tú asesinas a alguien, pues te van a meter a la cárcel. Si tú odias a alguien, pues la ley no te mete no hay consecuencias secundarias aparentemente tan graves, pero es pecado, a fin de cuentas. El pecado, es verdad. Codiciar a una mujer es fornicar. Odiar es matar. Pero la realidad en cuanto a qué efectos causa el pecado, o cuál, ahora sí que lo podemos ver en David. Si David nomás hubiera visto a Betsabé, hubiera pecado codiciando a una mujer. Pero la tomó para sí. Y al tomarla para sí, hubo consecuencias de su pecado. A eso es lo que me refiero. Jesús dijo que si codiciabas en tu corazón cometiste adulterio. Lo menciono, por eso creo que es lo mismo pecar en el corazón que pecar en lo físico. De nuevo, gracias por la paciencia. Sí, estoy de acuerdo, pero en lo que quisiera equilibrar el punto, ahí en ese Esteban, es de que no causa lo mismo. O sea, no causa lo mismo en cuanto a las consecuencias del pecado. O sea, en cuanto a la vivencia, ¿no? Pero ante Dios como un Dios santo, pues sí, para Él es lo mismo. Pero como creyentes, pues es cuestión solamente de hacer un análisis interno, ¿no? Que peca el cristiano si peca. ¿Diario? Pues sí, probablemente negligencia, probablemente algún pecado rápido, no de la misma forma que cuando no era creyente. A eso me refiero, ¿no? Que hay diferentes formas de explicarlo. Muchas gracias, dice Simon. Espero ahí no haberte causado más duda. Pero son detalles que podemos hacer en cuanto a un análisis. Pecado es pecado. Mirar a una mujer para codiciarla es pecado. Es adulterar si estás casado. Claro que sí, lo es. Pero ¿causa la misma polémica? No. En cuanto a la vivencia humana, no causa lo mismo. Pero es pecado, a fin de cuentas es pecado. Y el cristiano debe de confesar si está cometiendo alguna clase de pecado de ese tipo. Confesar su pecado y santificarse como creyente. ¿Para qué? Para que su vida, su mente, su alma, su conciencia, pues empiece a presentar abstención hacia los pecados que la carne ofrece, ¿no? Es una lucha entre la carne, es una lucha interna entre la carne y el espíritu. Pero no es lo mismo, antes era la pura carne, el deleite de la carne, ahora no, ahora es que el Espíritu Santo está suprimiendo, está apagando, está mortificando el pecado. De hecho, un expositor que habla de ese tema, y me gusta cómo lo hace, es John Owen, la mortificación del pecado. Cómo el cristiano puede mortificar, puede refrenar, puede parar el pecado. Entonces, bueno, esto será todo por mi parte. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, aquí está Belfre Cordero. Hermano, ¿cuál es la postura más bíblica de que el hombre es tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo, o solo espíritu y cuerpo? Me gustaría oír cuál o qué creen en cuanto a esta doctrina. Bueno, aquí ya se arman diferentes aspectos, diferentes escuelas teológicas, ¿no? En lo personal, la posición que yo abrazo que es cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque la escritura, cuando habla de espíritu, habla de alma, ciertamente son sinónimos. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice que Dios los santifique en cuerpo, alma y espíritu, hace un énfasis precisamente a esa iglesia por ciertas filosofías que predominaban acerca de que el ser humano era tripartito. Pero realmente pues nunca ha habido una explicación seria sobre cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Entonces igual, te lo digo muy externo, la posición que abrazamos es de que espíritu y alma son sinónimos, y por ende el hombre es de solamente dos
dos esencias, ¿no? Que es espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad, en mi opinión, pues tiene sus argumentaciones, pero de alguna forma, conforme lo explicaban anteriormente, el hombre tenía cuerpo y alma, y cuando nace de nuevo le es dado el espíritu. El espíritu es vivificado, ¿no? El espíritu es el que se comunica con Dios, el alma son las emociones, y el cuerpo es pues vaya, el medio, ¿no? Entonces ahí se tiene algo de platonismo, ¿no? Al separar el cuerpo y el alma, aunque el cristianismo al menos trata de enfocar de que el ser humano es una sola esencia, tanto alma y cuerpo son santificados, ¿no? Entonces espíritu solamente es un sinónimo, o Pablo está haciendo un sobreénfasis en el alma y espíritu, ¿no? Porque algunos determinaban que el cuerpo, las emociones eran malas y el espíritu era bueno, y por ende pues el espíritu no debe ser santificado. Por eso Pablo hace la mención de cuerpo, alma y espíritu para hacer un sobreénfasis de una totalidad. Si ustedes creen que somos tres esencias, pues que lo santifiquen todo, pero en cuanto al contexto doctrinal que vemos, creo que tiene más peso, mucho más peso decir que el hombre es cuerpo y alma, ¿no? Cuando nace de nuevo, pues obviamente su alma y todo lo que el espíritu da a su esencia como ser humano va siendo vivificado, ¿no? Su alma, su cuerpo va siendo vivificado. Aún la promesa del Espíritu Santo, alma y cuerpo están siendo vivificados por medio del Evangelio. Esa sería mi pequeña opinión, hermano, porque sí es un tema bastante extenso. Y aquí dice Israel Olivares, saludos Israel. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya nos extendimos. Yo quería hacerlo de 15 minutos y ya llevamos una hora 11 minutos. Pero vaya, es para abrir tema y debate. Realmente son temas que conocemos, pero no dominamos al 100%. Pero es bueno al menos conocer este tipo de preguntas y respuestas que tal vez nos podamos equivocar. Pero bueno, podemos ir afinando con el tiempo, ¿no? Poder ir afinando con el tiempo este tipo de cuestiones. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario a los que están conectados en este aspecto? Por ahí también se aceptan correcciones, cabe enfatizar. Si alguno escuchó algo que a su percepción le fue incorrecto, pues igual se aceptan correcciones, pues siempre y cuando usted tenga la razón. Entonces no hay ningún problema. Bueno, mis hermanos, yo creo que esto sería todo de mi parte. Parece, bueno, creo que tengo una pregunta aquí. Dice, soy hereje y creo que existen dos requisitos para salvación, arrepentimiento y fe. Lo pregunto porque me han tachado de hereje, pues la mayoría de cristianos me dicen que es solo fe, el arrepentimiento no. Ay, pues ahora sí que no sé qué tipo de doctrina sea, Esteban, pero no eres hereje. No eres hereje por decir que fe y arrepentimiento son necesarios, porque pues las escrituras lo muestran. Y de hecho, algo que sí me gustaría mencionar, que un hereje es alguien que no abraza los primeros concilios ecuménicos, considerados por los protestantes como los primeros 5 concilios ecuménicos. Por católicos son los 7 concilios ecuménicos, y algunos otros protestantes que todavía también abrazan eso, presbiterianos, luteranos y anglicanos, si no me equivoco. Entonces un hereje pues es el que atenta contra la cristología directamente, ¿no? Contra la cristología. Ya en cuanto a esto, pues arrepentimiento y fe, pues bueno, es obvio, o sea, aún la iglesia romana afirma que se ocupa conversión diaria y fe. Entonces, negar o decirte que eres hereje solamente porque no se necesita el arrepentimiento, pues es negar una doctrina básica, ¿no? Una doctrina básica. Yo creo que ellos más bien tienen una doctrina desequilibrada. Otra pregunta, hermano. Cuando el hombre o mujer duerme, ¿el cuerpo se va a la tumba y su espíritu vuelve a Dios? ¿El hombre sigue consciente o dormido? Al menos en esta postura que tenemos referente a eso, cuando el hombre, mencionando que somos dos esencias, que bueno, una sola esencia, porque somos seres humanos, pero tenemos alma y cuerpo, a eso me refiero. Cuando el cuerpo muere, el alma sigue consciente. Bueno, vemos en Apocalipsis que el alma de los justos decía, ¿hasta cuándo, santo y justo, vengarás la sangre? Entonces, considero que el alma de los santos está consciente. No creo que esté dormida. Cuando la escritura habla de dormir, habla solamente de muerte.
Dice, me gustaría que en alguna ocasión hablaras acerca de la teología liberal, la cual he visto está tomando mucha aceptación. Y sí, de hecho sí está tomando aceptación. Igual podemos hablar de unos aspectos de la teología liberal. Gracias por su respuesta, hermano. Un abrazo fuerte, ¿no? Gracias a ti, hermano, por hacer la pregunta. Sí sería bueno hablar acerca de la teología liberal, pero tratar de estudiar, y eso va a llevar tiempo, ya que no quiero hacer falacias, aún quiero respetar aún la posición, aunque no esté de acuerdo para nada, porque bueno, tampoco no la conozco bien, pero bueno, considero que soy cristiano y la teología liberal se caracteriza por cuestionar ciertos aspectos o dogmas que consideramos necesarios la cristiandad para la salvación. Si no tienen alguna otra pregunta, mis hermanos, pues les agradezco su tiempo. Esta solamente era preguntas y respuestas. Gracias por estar interactuando. La intención es conocer. También pues, somos creyentes que estamos creciendo en conocimiento. Igual alguna respuesta no es suficientemente profunda, pues igual hay que indagar, hermanos. Tanto ustedes como nosotros vamos a estar indagando en este aspecto. Les agradezco su amable atención, que Dios los siga bendiciendo. Cualquier pregunta que quieran hacer o que no se expuso en este audio la pueden hacer por inbox y la tocaremos en otra sesión. Que tengan una excelente tarde o noche, independientemente de donde usted se encuentre. Gracias.